Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Guerra civilizada. El siguiente artículo ha sido transcrito desde el idioma Xeltal. Se han realizado varias adaptaciones, desviándose de la traducción literal del texto original. Para consultas adicionales, ingrese el código 03-54-011102386289. Escrito por Shusanak. Los humanos son, para decirlo de manera simple, complejos. Tratar con un humano es como leer esa frase que acabas de leer. Se contradicen a sí mismos. Dicen una cosa y hacen otra. Sé que muchos han escrito sobre este tema en distintos niveles, citando sus prácticas depredadoras innatas, similares a sus cogniciones de redes sociales y el caos que puede seguir como resultado. Muchos escriben sobre esto en términos de su capacidad de combate, sus aspiraciones de luchar, de matar, de hacer la guerra a gran escala. Muchos de esos escritos los retratan como los máximos guerreros Apex. En mi opinión sincera, eso es falso. Por muchas medidas, ciertamente son los más feroces como especie que la mayoría, si no es que todas. Un mundo mortal de clase virus, alta gravedad, altamente competitivo, con cerebros diseñados para conectar, comprender y ejercer violencia al máximo contra su enemigo. Y eso apenas rasca la superficie de sus habilidades físicas y mentales. Su historia lo demuestra también, pero no se mantiene vigente como los conocemos ahora. Se contienen. Son mezquinos con sus guerreros y reacios a infligir más daño o pérdida que el mínimo absolutamente necesario. También restringen su armamento y tecnología militar. Eligen evitar ciertas áreas del armamento y la guerra por compasión hacia sus enemigos. Y ya lo hacían desde hace bastante tiempo, antes de su primer contacto con la comunidad galáctica. Esta contención, esta falta de compromiso con las armas, armaduras, tácticas y personal, los vuelve moderados en comparación con otras especies que no se interesan en tales restricciones. Un garrote da miedo, pero solo es una verdadera medida de su portador si está dispuesto a usarlo. Por eso, otras razas como los Seferosi o los Talox son, en muchos casos, especies guerreras más destacadas. Sin embargo, aún les tememos, y con razón. Los humanos se restringen, pero también planean. El primer conflicto importante que los humanos tuvieron con otra especie fue en representación de una raza herbívora cliente. Y fue contra los propios Seferosi. El alto mando Seferosi, al reconocer que la raza contra la que iban a la guerra era numéricamente y tecnológicamente una civilización incipiente, abrió concesiones a la humanidad. Una declaración de intenciones, una medida de sus tácticos sobre el nivel de amenaza que representaban, una explicación del tipo de combate que podían esperar. Solicitudes para su retirada del conflicto, permisos para solicitar de antemano estatutos de rendición justos y aceptables. Los humanos respondieron con una carta de agradecimiento al alto mando Seferosi y adjuntaron una serie de solicitudes de conducta aceptables en la guerra, para que ambas partes las siguieran. Sin embargo, al revisar las solicitudes, los plazos relativos de muchas de ellas eran de un mínimo de 2 REG, rotación estándar galáctica, equivalente a aproximadamente 3 años solares humanos, con un tiempo máximo teóricamente infinito. Otras hablaban de un nivel de conflicto total bajo condiciones de constante estrés y alto peligro, completamente desconocidas en la guerra moderna, y todas hablaban de una historia de haber lidiado con esto antes. 7 de las solicitudes han sido recopiladas y resumidas a continuación. Cada 7 ciclos solares, al sonar el archivo de sonido adjunto, se realizará un alto al fuego temporal para permitir los ritos funerarios de los caídos. Se realizarán bombardeos de artillería. Estos no deberán durar más de 7 horas, aproximadamente 30.000 incrementos de estándar de tiempo, para evitar daños excesivos al ecosistema local. A los 56 días estándar terrestres y cada 365.4 después de eso, se llevará a cabo un día de alto al fuego por razones religiosas y psicológicas. Se deberá proporcionar un trato justo y equitativo a los capturados en la guerra o por conquista de territorio. Los combatientes deberán portar uniformes reconocibles para distinguirse de los no combatientes.
No se permitirá el uso de armamento de muerte por dolor, como lanzallamas, bombardeos virales, métodos de tortura eléctrica o armas que causen trauma psicológico. En 3 años solares humanos se abrirá un canal de comunicación para discutir el conflicto y revisar las reglas acordadas de combate justo y honorable. El texto original contenía 56 solicitudes individuales, todas de naturaleza similar. Tras revisar esa extensa lista de preparativos de tan largo plazo, el alto mando Seferosi mantuvo comunicaciones abiertas con la humanidad, ya que un conflicto de tan larga duración, que incluyera guerra de trincheras y guerra de guerrillas, era completamente inaudito en los conflictos modernos. La guerra se mantuvo fría, salvo por un solo duelo de honor llevado a cabo para satisfacer el código de batalla Seferosi. Y eventualmente los Seferosi entraron en alianza con la joven humanidad. Cada año realizan un ejercicio conjunto de armas combinadas en uno de sus planetas, durante el aniversario de la declaración de la guerra, y lo concluyen tradicionalmente con un duelo de honor entre los 2 mejores espadachines de cada especie. La humanidad no es una especie ni una sociedad especialmente belicosa, si se le compara con otras culturas guerreras que existen. Lo que da miedo de ellos no es su violencia, sino el tipo de violencia que podrían llegar a esperar. Si quieres a alguien que esquive balas y aniquile al enemigo con velocidad cegadora, elige un Seferosi. Si quieres a alguien que aplaste todo a su paso con una fuerza descomunal, elige un Talox. Pero si quieres a alguien que lo soporte todo, que sea herido gravemente, que sea llevado al límite durante un tiempo irracional, y aún así siga luchando con todo lo que le queda, elige a un humano. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.